Pales pecados imperdonables a doras paros para vidores, para confididos imperodirigole godogelit, boroti diregati, que el propio Dios ha declarado que nunca hardo non pidos. Es lo que estarás pensando, pero ¿acaso Dios no es amor y misericordia, no perdona todoso? Es Dios y es amor. Su misericordia no tiene fin. Pero la Biblia también nos dice que existen límites, fronteras que se cruzan, llevan a consecuencias eternas. Algunos pecados no son simples. Errores son rechazos deliberados de la voluntad de Dios, actos voluntarios de desafío y decisiones que nos separan de su de forma permanente. Y lo peor de todo, muchas personas están cometiendo estos pecados ahora mismo sin siquiera darse cuenta. Entonces date en preguntar, ¿podrás estar en peligro de cometer un pecado imperdonable? Esto no es un simple estudio bíblico y es un llamado de atención, una advertencia directa de las Escrituras. Hoy descubriremos 6 pecados que la Biblia advierte que no pueden ser perdonados. Algunos los esperar pero otros te sorprender. Algunos podrán incluso aplicarse a ti o a alguien que amas. Este no es un mensaje para asustarte, es un mensaje para salvarte. Porque una vez que entiendas estos pecados, verás por qué son tan peligrosos y qué puedes hacer para asegurarte no caer en ellos. Este es listo, comencemos. Capítulo 6, el pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Comencemos con el único pecado que el propio Jesús llama imperdonable. Esto no es algo que yo inventé, no es una teoría. Proviene directamente de la boca de Jesucristo. En Mateo 28, Jesús dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia ser perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del hombre, les será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no les será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Lo captáis? Jesús dice que todo pecado puede ser perdonado, excepto uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa eso? Unas personas entran en poco conozco, por contan. Soy condenado, así que vamos a analizarlo. Blasfemia significa hablar mal o rechazar con hostilidad, pero esto va mucho en eso dali el hacer algo malo. Blasfemar contra el Espíritu Santo y es rechazar completa, deliberada y permanente su obra. En tu vida no es simplemente dudar, no es simplemente luchar con la fe, ni siquiera decir algo nació en un momento de enojo. Y es un rechazo deliberado y endurecido de la verdad, y la convicción de Dios. Piénsalo, es el Espíritu Santo y es quien nos convence del pecado, quien nos conduce al arrepentimiento y nos atrae hacia la salvación. Si lo rechazas el único camino para ser salvo. Por eso, y es imperdonable, porque te estés cortando del único que puede salvarte. Los fariseos, y un ejemplo real de este pecado. En la primera vez que Jesús habló de este pecado imperdonable fue cuando fue confrontado por los fariseos. Esto fue lo que ocurrió. Jesús estaba echando demonios, sanando a las personas, liberando cautivos. El poder del Espíritu Santo estaba en plena exhibición. Pero en lugar de creer, los fariseos hicieron algo impactante, miraron los milagros de Jesús y dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Mateo 6, te das cuenta de lo que acababan de hacer.
vieron con sus propios ojos la obra del Espíritu Santo, fueron testigos del poder de Dios de primera mano. En lugar de aceptarlo, lo calificaron de demonio fu. Esto no era ignorancia ni confusión. En rechazo deliberado y malicioso del poder aguas. Fue entonces cuando Javete batablapla fita contra nopi. Porque es tan peligroso este pecado. Algunos se preguntan puede un cristiano combatir este pecado. Si te preocupa haberlo competido, y ese una buena señal de que no lo has competido. Por las personas que verdaderamente han competido este pecado, no les importa. Han endurecido tanto su corazón que ya no sienten convicción. Ven la verdad de Dios y la rechazan, se burlan de su espíritu, serán la puerta al arrepentimiento. Cuando esa puerta es cierra, no vuelve a abrirse. Por eso es tan aterrador, no es solo un acto aislado, condicipan permanente el corazón. Imagina que estés ahogando en el océano. Alguien te lanza un salvavidas, pero en lugar de tomarlo, lo rechazas una y otra vez. Eventualmente te hundes, no porque la ayuda no estuviera disponible ni que, porque no te hubiera dado una oportunidad, sino porque elegiste rechazar lo único que podía salvarte. Y eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No endurezcas tu corazón, Hebreos 10, si oyeres jorvos, no endurezcas. Escucha con atención, si Dios todavía te habla, si todavía sientes convicción, hay esperanza. Pero el peligro es este, cuando emanis, rechazas la convicción de Dios. Emanis efasi, vuelve, ignorar. Cuanto más endurces tu corazón, menos escuchas su voz. Hasta aquí, dirás de escucharla por completo. Cuando eso sucede, y es demasiado tarde. Ahora mismo estáis pensando, no quiero hacer, no quiero endecir mi corazón entonces. No has contigo el eco de que te importa significó, el espíritu de por está obrando en tu vida. Pero escucho hasta la advertencia, no lo des por sentado. Si sientes que Dios te está llamando, no te resistas. Si escuchas su voz, que te convence, no la ignores. Porque en el momento en que empieces a cerrarte deliberadamente afuera de él, entras en territorio peligroso. Dios no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie cometa este pecado. Por eso te estoy llamando ahora mismo. Cojares. Abres tu corazón al Espíritu Santo y le dejarás convencerte, cambiarte, transformarte. O lo rechazar, endurecer tu corazón y arriesgar entrar en el lugar sin retorno. La decisión es tuya. Capítulo 6 titula El templo de Dios. Pecar contra tu propio cuerpo. Diti Maraqueti 1. Pregunta seria. Si la forma en que tratas tu cuerpo te poniendo en peligro tu alma. Si algunas de las decisiones que hoy estás tomando ahora mismo te están conduciendo al juicio. Si estás destruyendo inconscientemente lo que Dios llama sagrado. La Biblia es clara, tu cuerpo no es solo carne y hueso, es un templo. No cualquier templo, el templo de Dios. Fui fiel a esta aterradora advertencia en tu Corintios. No sabéis que es templo de Dios y Biblia no tiene esposos. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruye, y el el templo de Dios, el cual sois, vosotros, santo es. ¿Lo captéis? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruye. Este es un pecado con consecuencias mortales, millones de personas lo constituyen cometiendo. Ahora mismo, algunos intencionalmente, otros sin darse cuenta que significa destruir el templo.
Ahí corintáis o ignoráis qui vuestro cuerpo y es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual en vosotros tende, el cual tendes de Dios, y qui en no sois vivos. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues, e Dios tiri cabotefupo. Tu cuerpo no es tuyo para destruirlo, perteneces a Dios, y cuando abusas o viola y es templo, estaréis cometiendo un grave pecado contra Ferro. En mero suene, el pecado sexual, la máxima profanación. La Biblia deja claro que el pecado sexual es diferente a todos los demás pecados, porque es un pecado contra tu propio cuerpo. El mismo templo de Dios. Corintios 6:10. Cuidile, fornicación cualquier otro pecado que el hombre compata esté fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El adulterio, la fornicación, el sexo fuera del matrimonio, la pornografía, cualquier acto sexual fuera del deseo de Dios, son pecados que destruyen el templo de Dios. Y millones de personas, incluidos los cristianos, están esclavizadas a estos pecados. Algunos piensan que no es gran cosa, algunos dicen, y es mi cuerpo, y es mi elección, pero Dios dice, si profanas mi templo, te destruiré. Y eso no es una opinión, y es la palabra de Dios Todopoderoso. En mero Juan, la autolesia, el suicidio, el rechazo definitivo del templo de Dios. Este estima doloroso de tratar, pero necesita de ser porque muchas personas luchan con dolor profundo de depresión, pensamientos de dolor. Dios entiende y ese dolor. El corazón de Dios se rompe por los que sufren. Pero la realidad es esta, quitarse la propia vida es el acto definitivo de destruir el templo de Dios. Y si estás luchando con estos pensamientos, busca ayuda. Habla con alguien, ora, busca a Dios. No tomes una decisión irreversible porque no importa cuánta mal si senta la vida, Dios toda bota. Plan para ti no fue la adicción, el veneno lento que destruye. Una de las personas destruirás días y a las drogas. Cualquier cosa que te esclavice, una forma de destruir lentamente el templo de Dios. La Biblia advierte, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de lentitud. Efesios 20. Si eres adicto a algo, significa que eso tiene control sobre ti. Y si esté destruyendo tu cuerpo, esté destruyendo el templo de Dios. En mero tuaini el aborto, la violación definitiva del templo de Dios, es porque esto es polémico, pero no guardar silencio, porque este es uno de los mayores pecados de nuestra generación. El aborto es la destrucción de un templo antes de que esté completamente construido. Cada niño en el vientre pertenece a Dios. El Salmo 62. Porque tú te formaste mis entrañas, te me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabar, porque formidables, maravillosas son tus obras. Cuando alguien pone fin a una vida en el vientre, esté destruyendo lo que Dios cree. Esté destruyendo un templo que le pertenece a Dios. Tu cuerpo no es tuyo para destruirlo. El mundo te dice, y es tu cuerpo, haz lo que quieras. Pero Dios dice, tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo me perteneces. Si destruyes mi templo, te destruyes viviendo en pecado sexual. Arrepiented, estás dañando tu cuerpo. Detente, eres adicto a algo, liberate, porque si no lo haces, el juicio de Dios vendrá. Tu cuerpo es sagrado, tu cuerpo es el templo de Dios. Tu cuerpo fue comprado con un precio, la sangre de Jesucristo.
Asegúralo, vive en santidad, arrepiented del pecado y protege el templo que el tiu capítulo pecado de apostas por hasi. Volocamente, Cristo loc. Que oste, un pecado tan pílico, wel que si tivo que tiba, que osco cochilo. Este pecado y es la apostasía, cuando alguien conoce la verdad de Jesucristo, experimenta su poder y luego, deliberadamente se aleja. Esto no es y trata de luchar con la fe, de tener dudas, ni de pasar pura de debilidad, trata de recata de voto, voluntera permanentemente, a Cristo disputerabero. Y la habité una vez con una persona, con adere postilla bina forstacanasi. Qui es la apostasía. La palabra apostasía significa abandonar o renunciar a la fe. La Biblia describe el apostasía como un rechazo deliberado de Jesucristo, no por parte de alguien que nunca le conocí, sino por alguien que alguna vez cree y luego se alejó. Hebreos 30 da una de las advertencias y escalofriantes de toda la Biblia. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, son otra vez renovados para arrepentimiento. Lo captest impossible, no difícil, no improbable, impossible. Por cuando una persona conoce la verdad, ha experimentado el Espíritu Santo y han así el rechazar a Cristo, le stipi crucificando de nuevo. Así coloca en más el arrepentimiento, y entra en una rebelión permanente. Puede un cristiano perder la vacío. Este es uno de los debates grandes es cristianismo. Pero en lugar de preguntar, ¿puedo perder mi salvación? Pregúntate mismo, ¿estoy verdaderamente asegurado mira chicheli y ledando dendemente? Porque la apostas a no sucede de la noche a la mañana. Empieza poco a poco, un pequeño compromiso, una pequeña rebelión, un poco menos de tiempo con Dios, un poco más de amor por el mundo. Y antes de que te des cuenta, estés lejos de Cristo, tu corazón esté peto, tu fe esté muerta, no te importa. Ejemplos bíblicos. Judas Iscariote, el traidor definitivo. Judas caminó con Jesús, vio los milagros, escuchó la verdad directamente de la boca del yo digo Dios. Pero al final, vendí a Jesús por 30 piezas de plata y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, era demasiado tarde. Dimas un hombre que el mundo compie. Fablo alam su colaborador kuturo senti enti dalo lasquiti maduli paturo. Timoteo tiestapan. Dimas tena la verdad y la deseki porque aman al mundo MSQ a Cristo. Y así es exactamente como ocurre la apostasía hoy. La apostasía moderna. Mira a tu alrededor cuántas personas conoces que antes según Jesús pero ahora ya no. Algunos fueron criados en la iglesia, algunos predicaron el evangelio, algunos dirigen la adoración, algunos incluso se llamaban pastores. Y ahora dicen, ya no creo en más. Conocieron la verdad, y se alejaron. Y menos, que manos, que se arrepientan. Antes de que sus corazones endurezcan completamente, nunca vuelven. Si es amo evitarlo. Mantén cerca de Jesús, cada tu corazón, no decide de BC, mundo, nadie luchar por tu fe, porque alejaste nunca vives, no por ti, alegudi. Estarás creciendo más cerca de Jesús, te estoy alejando lentamente. Si estás en peligro de apartarte, esta es tu advertencia, despierta. Vuelve a Jesús antes de que sea demasiado tarde.
Capituma la marca de la bestia. La electiti imperdonable te digera que existit una decisi una sola elección, cupiciten, cuticite pitu destino. Ana decisen que, ana vez tomada, no deja lugar para el arrepentimiento. Ana decisen que garantiza la separación eterna de Dios. Y ese desean es tomar la marca de la bestia. While la Biblia es absolutamente clara sobre les supailes, 8 orie wabailes. Apocalipsis 14:9-11 Daltons, una advertencia aterradora. Si alguno adora a la bestia, es su imagen, recibe la marca en su frente, o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, puro en el sitilis de su ira. Ser atora con fuego, azufra, delante de los santos siglos, eglo corapo, siglo front, corapo siglos. No tienen reposo de día ni de noche, loco, adoran, bestia es su imagen, ni nadie cual reciba la marca de su nombre. Sin reposo, nunca, tormento eterno, cero posibilidad de salvación. Tomar la marca de la bestia es un pecado imperdonable. ¿Cuál es la marca de la bestia? La marca de la bestia se menciona por primera vez en Apocalipsis 14:4. Y vos, pecados, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, les pusiesis una marca en la mano derecha, o en la frente, caca de bapande, canando padis compraba nada sino el que tuvis la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Quedando esta marca está directamente vinculada al culto al anticristo. Será un requisito obligatorio para comprar y vender. Será un símbolo de lealtad un gobernante mundial, la bestia. Ser un acto de rebelión contra Dios. Será la marca física. Esta es una de las mayores preguntas TTL tasquis. Algunos creen que sertorageti, coroiti fureti, alcomato. Otros piensan que ser microchip implantado o tipifica, independientemente de la forma que toma, copri e KTB STP lo que sabemos con certeza, ser impuesta a todo el mundo, está ligada a la economía, sin ella no podrás comprar ni vender. Será una cesi al DD, lealtad al anticristo, recibirla significa rechazar a Dios permanentemente. Esto no es algo que puedas tomar por accidente, y es una decisión consciente y deliberada de leer. Ella está por encima de Dios. Una vez tomada esa decisión, no se puede ser. Porque es imperdonable, podrás preguntarte, no perdona Dios. Si alguien se arrepiente, después marcas. La respuesta es clara. Nadie que toma la mara. Que se arrepiente ello. Por tomarla requiere una lealtad completa al anticristo y es un acto de adorar a Satán mismo. Al igual que la blasfemia contra el Espíritu Santo la apostasía, endurece el corazón más del punto de retorno serán los cristianos forzados a tomarla. No puedes tomar la marca por accidente, no puedes ser engarrado para tomarla. Los verdaderos cristianos, los que son fieles a Jesús, nunca tomarán la marca, incluso si eso significa perder sus empleos, ser perseguidos, pasar hambre y a prisión o incluso ser ejecutados. Elegirán a Jesús por encima del mundo. La marca de la bestia es parte de la gran tribulación. La Biblia dice que los verdaderos creyentes serán librados antes de ese tiempo de ira. Pero si rechazas a Jesús y ignoras el amado de Dios, serás dejado atrás. Cuando eso suceda, tendrás que elegir seguir a Cristo sufrir o tomar la marca y perderte para siempre. A la pregunta es ¿dónde estará siguiendo a Jesús?
Este es listo. No esperes para elegir y Jesús ahora, vive para fuera. Porque el tiempo se acerca cuando esa elección lo significar todo. Cabushu, el pecado voluntario, sin arrepentimiento, cobis, mejor pero. Det James acerta una pregunta seria. Q le sucede a alguien que conoce la verdad de Dios pero sigue eligiendo el pecado. ¿Qué sucede cuando siente la convicción del Espíritu Santo pero la ignora una y otra vez? ¿Qué sucede cuando el corazón de una persona endurece tanto que ya no le importa el arrepentimiento? La Biblia da una respuesta aterradora. Hebreos 10:26, -27 dice. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda impuro sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. ¿Lo captaste? No queda más sacrificio por los pecados, solo daranda, expectación, yo lo sé. Esto no ha de cometer errores, no es tratar de todo como el pecado pacaca. Esperles, para veres compu, correcto y deliberadamente, elegir hacer lo malo. Y si sigues haciéndolo, si sigues ignorando la voz de Dios, si sigues rechazando su misericordia, llegar a un punto donde ya no haya más perdido para ti, que es aquel hondo, que es el pecado voluntario. Hay una diferencia entre caer en el pecado y vivir en el pecado. Y un verdadero creyente lucha contra el pecado, y se arrepiente y busca cambiar. Y un pecador endurecido ama su pecado, y se niega a arrepentirse y no le importan las consecuencias. Y la Biblia advierte cuando alguien sigue pecando voluntariamente, sin arrepentimiento, está jugando con fuego. Está pisoteando la gracia de Dios, rechazando el mismo sacrificio que podrá salvar. Hebreos 10:5, mayor castigo me de mi di, hiwestokor, wepalisho di, hadi. Continuar en el pecado sin arrepentimiento es como escupir en la cruz de Jesús. Le estás diciendo a Dios, no me importa lo que Jesús por quiero mi pecado menos de lo que te quiero a ti. Que el peligro de endurecer el corazón. Cada vez que pecas, el Espíritu Santo te convence. Sientes esa culpa y ese impulso de arrepentirte. Pero si ignoras esa voz el tiempo suficiente, si vuelven. Es silenciosa. Si sigues pecando sin arrepentimiento, tu corazón empieza a endurecer hasta que no sientes convicción.